Hola, carísimos en Cristo, bienvenidos a Mater Fátima, a estas charlitas, a estas meditaciones que estamos teniendo en estos días de Adviento para preparar nuestro corazón para la Navidad. Qué alegría, vamos de la mano de María, vamos de la mano de San José y con la ilusión de recibir con todo nuestro corazón al niño Jesús. Bien, ahora estamos llevando unas meditaciones, las primeras son realizadas por San Alfonso María de Ligorio, doctor de la iglesia, un grande místico, bueno, todo, tenía todo, obispo, místico, santo, etcétera, y escribió cosas muy bellas que ahora son un patrimonio para cada uno de nosotros. Bien, queremos aprovechar de esa savia, de esa sabiduría también que él ha querido dejar en la Iglesia Católica para que se convierta en nuestro alimento. Bueno, nos ponemos rápidamente en la presencia del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Deus filium sum mitens in similitudem carnis peccati, et de peccato damnavit peccatum in carne. Esto es Romanos 8:3. Enviando Dios su Hijo en semejante de carne de pecado, aún del pecado condenó al pecado en la carne. O sea, nos lo hizo pecado para rescatarnos desde la carne, o sea, lo hace carne y como la carne estaba en pecado, pues no, lo hace carne para rescatarnos desde la carne del pecado. Porque ustedes saben que él quiso tomar la forma de esclavo. Se parecía todo a nosotros menos en el pecado. Lo que sí es que acepta, digamos, el peso del pecado de la humanidad. Fíjate, dice San Bernardo una frase muy bella, dice, no solo quiso tomar la condición de siervo para sujetarse a otro, el que era Señor de todas las cosas, o sea, Dios se puso al servicio de todos. Sí que además la semejanza de siervo delincuente para ser castigado como malhechor, el que era santo de los santos. O sea, no solamente se hizo siervo, se hizo obediente, sino que se hizo pecado. El que no tenía pecado lo acepta, las consecuencias del pecado, para redimirnos con su pasión, muerte y resurrección, para salvarnos y liberarnos de esa esclavitud que el pecado de Adán había realizado. Entonces, el Señor, perdón, lo hizo a través de ella, de la Virgen María, pero él asume la carne de Adán, la naturaleza humana, menos el pecado. Y por causa de Adán vino el pecado a la humanidad, a la historia, y nosotros seguimos pecando. Por esa inclinación, seguimos aceptando el pecado en nuestra vida. Bueno, pues Él toma sobre sí todas estas miserias de la naturaleza humana y las contrae, las asume, ¿sí? Tanto que a través de, pues, de personajes como Pilato, los sacerdotes, etcétera, las máximas autoridades del pueblo judío en aquel entonces, toda la gente que le insultó, toda la gente, los soldados romanos, bueno, todos los que, ahí estaba incluido yo físicamente no estaba ahí, ustedes lo saben por el tiempo, pero ¿qué pasa? Que mi pecado también estaba en su corazón y él lo había contraído, lo había aceptado todo. Por eso, Redentor, me has alcanzado la salvación, ofreciéndote voluntariamente al Padre para satisfacer por nuestras culpas. Él cargó con todas nuestras maldades y delitos. El Verbo divino, fíjate, Dios, no cualquiera, no un criminal, Dios, el más inocente, el más puro, el más santo, se hace pecado. Y desde niño ya empieza a soportar el frío, todas las, digamos, las miserias como consecuencia del pecado, porque hasta en la creación no hay orden por causa del pecado, ya desde niño, desde su nacimiento, ya el niño Jesús estaba padeciendo por nosotros. Mira, no fue aceptado, escogió vivir en una familia pobre, etcétera. O sea, muchas circunstancias que Dios niño acepta porque era ya, digamos, la manifestación de cuánto nos amaba y de cuánto estaba dispuesto a sufrir para rescatarnos. Y ya no digamos, pues, la escuela que él formó con José y María, ¿no?
Bueno, Él se carga todas las iniquidades, las blasfemias, los sacrilegios, las fealdades, todos los delitos, todos los pecados, todo entra en el corazón de Jesús. Porque el Padre en justicia podía reclamarnos mucho. Mira cuánto lo ofendemos, porque siempre miramos, ¿no? Adán y Eva, culpables, sí, ellos fueron los que pecaron, pero después ese es el pecado original y ese nos viene a todos por naturaleza humana. Pero el pecado personal no tiene nada que ver Adán y Eva. La fragilidad la tengo, pero también tengo la gracia. Y si peco, es porque quizá no permito que la gracia haga en mí una grande obra. Por eso, todas las maldiciones las tomó sobre sí Jesús en su espalda, en esa cruz, representada en esa cruz, especialmente los pecados mortales. ¿Te puedes imaginar desde hace 2000 años para acá cuántos pecados mortales hemos cometido? No es que una persona pecó, que ya sería bastante, solo contar la población y sus pecados, un pecado ya sería muchísimo lo que se portó Cristo. Pero es que muchas personas muchas veces han pecado. Y la historia no ha terminado. Vendrán otras generaciones, Dios sabe hasta cuándo, y muchas de esas personas ofenderán gravemente al Señor. Es muy duro. Cuando uno lo empieza a meditar un poquito, es muy duro lo que estamos haciendo con Jesús. Bueno, Él se presenta al Padre como reo, como deudor de todas nuestras maldades, y ahí es cuando acepta ser condenado y morir ajusticiado, maldecido en una cruz, clavado en una cruz. Oh Dios, si el Padre eterno te ha permitido experimentar este dolor como reo, como culpable, como malvado para el mundo, siendo el Hijo inocente, ¿cómo no sentirme interpelado ante tanto amor? Ecce homo, presenta Pilatos a Jesús cuando antes ya de aceptar la crucifixión, le castiga con muchísimos flagelazos, o sea, realmente le hacen mucho daño, prácticamente lo dejan medio muerto del dolor, de todas las heridas que le dejan en su cuerpo, que son muchísimas, según la revelación de Jesús a Santa Brígida de Suecia, 5.480 llagas por todos los flagelos, las caídas, etcétera, los golpes que le hicieron. Este es el hombre que nos presenta. Ese niño Jesús que nace en Belén venía a entregar su vida. Entonces, cuando veas al niño sonriente, no dejes de ver al Cristo sufriente. Y cuando ames a ese niño tierno, no te olvides de lo que hizo este Hijo de Dios por ti. Tan maltratado el inocente. Por eso cuando miremos este pobre niño en medio de las bestias, recostado en paja, saber que es el Hijo amado de Dios y que ha venido, se ha encarnado, ha tomado carne para habitar entre nosotros porque tenía que cargar por nuestros pecados, por nuestras penas. Hay que amarle, hay que hacernos personas dignas de merecer su amor, porque no le rechazamos, nos reconocemos pecadores, pedimos perdón y correspondemos a su amor. Esto tiene que ser una obligación, pero un deber del amor. No quiero que se entienda como una obligación extrínseca, ¿no? Tú debes amarme. No, entonces no es amor, sino brota del corazón el amar. ¿Cómo no amar a Dios después de esto? Y todos tenemos que estar en ese camino. Bueno, las súplicas y las consideraciones no te pertenecían, Señor, los castigos ni las maldiciones. Solamente las quisiste aceptar para manifestarle al mundo tu exceso de amor. ¿Cuánto estuviste dispuesto a dar? Porque ya lo hemos visto en la cruz, con todo lo que sufriste, para obtener el perdón y la salvación de cada uno de nosotros. Esa gracia, Señor, no puede quedar estéril. Por eso te alabaré, te bendeciré y invitaremos a todas las criaturas a reconocer las misericordias del Señor, misericordias y bondades infinitas que ha tenido para con el hombre. Por eso, gracias, Señor. Gracias por lo que hiciste por todos los hombres, gracias por lo que hiciste por mí. Yo tenía una causa perdida por mis pecados y tú ya me habías recuperado hace 2000 años.
Por eso no permitas que esa sangre que has derramado quede estéril en mí y en todas las almas del mundo. Si tú has derramado tu sangre para salvarnos y ya has resucitado, las puertas del cielo están abiertas para todos, que todos vayamos en camino hacia ti. Hazme conocer el mal de mi pecado, la malicia de mi pecado, para que padezca y de ahí brote un deseo. Si reconozco el Dios que me ama ha venido al mundo a padecer por mí, después de entender lo que ha hecho por mí, yo tengo que amarlo con todo mi corazón, con todo mi alma, con todo mi ser, y amar al prójimo en nombre de Dios como a nosotros mismos. Por eso, Señor, ilumina a los pecadores que no te quieren conocer, no te quieren reconocer, no te quieren amar. Ayúdales a entender que tú has venido, te encarnaste para mostrarnos el amor del Padre. Madre Santísima, no te olvides de tus hijos. Rogad a Jesús por nosotros, por mí, por todos los pecadores. Alcanzadnos la luz y la gracia, la misericordia y la gracia de amar a vuestro Hijo, que tanto os ha amado. ¿Cómo no estar alegres después de escuchar estas palabras? Pues yo les doy mi bendición y cada día nos vamos a ir introduciendo en una meditación del Adviento. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Que Dios les bendiga.